Hola a todos, en este vídeo voy a finalizar con la comparación entre los dos problemas relacionados con el glaciar que hemos visto. El primero considerando la conductividad térmica constante y el segundo considerando la conductividad térmica dependiente de la temperatura. Bien, este es el resultado al que habíamos llegado el otro día. Vamos a ponerle la escala adecuada. Teníamos los dos casos. Arriba sería la solución con la K constante y abajo la solución con la K dependiente de la temperatura. En el pasado vídeo habíamos comparado cualitativamente las dos soluciones y parecían muy similares, aunque evidentemente hay una diferencia, puesto que ya vemos que el valor máximo en el caso de la K dependiente de la temperatura es mayor que en el caso de la K constante. Bien, entonces lo que nos faltaba es comparar cuantitativamente las dos soluciones, es decir, intentar ver la diferencia que hay en todos los puntos y hacer un resumen de esa diferencia entre los valores de la temperatura en todos los puntos, que nos dé una idea de si realmente la solución es la misma o hay una diferencia significativa. Evidentemente en este caso la misma no va a ser, pero vamos a ver en qué orden de diferencia relativa anda la solución. Entonces, para eso vamos a utilizar una de las estimaciones que utilizaba Elmer y que explicamos el otro día cuando vimos los métodos para resolver problemas no lineales. Como digo, utilizaba Elmer para estimar la convergencia de los métodos de Newton o de punto fijo. Fijaos que había tres estimaciones, dos basadas en la diferencia de la solución en dos iteraciones sucesivas y luego otra basada en el residuo en la iteración anterior. Bien, nosotros nos vamos a fijar en esta. Fijaros que aquí lo que se está haciendo es estimando el error relativo entre la solución I-1 de la iteración anterior y la solución actual, la solución en la iteración I. Bueno, pues nosotros vamos a utilizar esto para condensar en este valor el resumen de las diferencias de temperatura en todos los nodos del mallado. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que salvar los valores de la temperatura en dos ficheros, uno para cada solución, e intentar esos valores leerlos en alguna aplicación, puede ser en una hoja de cálculo, puede ser por ejemplo en MATLAB, o hacernos un programa que los lea y que nos calcule el número anterior. Yo lo voy a hacer con MATLAB y también se puede hacer con una hoja de cálculo, eso ya depende cómo os guste más. Para eso lo primero que hay que hacer es salvar los resultados, como digo, en un fichero. Queremos hacerlo en formato CSV, que se puede tratar igualmente como es un formato tipo texto, ASCII, pues se puede leer con cualquier tipo de programa. Y también se puede leer con hojas de cálculo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues por ejemplo, este es el caso, veis que está aquí seleccionado, el caso es la solución con la conductividad térmica dependiente de la temperatura, ¿vale? Es la conductividad térmica real del hielo. Entonces vemos que hemos seleccionado esta solución, nos vamos a File, hacemos Save Data y lo vamos a guardar en el directorio del proyecto de Toy Glacier K Hielo, que es el nombre que hayamos empleado para llamar al proyecto del caso con la conductividad variable.
Bien, pues yo ya tengo aquí el fichero guardado de antes. Vosotros le podéis poner el nombre que queráis. Si le ponéis este nombre, ¿de acuerdo? Lo seleccionáis, le dais a OK. Yo le voy a decir que lo quiero reemplazar y le utilizo una precisión de 5 puntos que para lo que vamos a hacer es suficiente. Vamos a ponerle 7 porque fijaos que hemos en el método, en el control del método iterativo para resolver la no linealidad hemos puesto un criterio de convergencia de 10 a la menos 7, o sea, un límite, una tolerancia para la convergencia de 10 a la menos 7. Luego no podemos esperar una precisión mayor que de 7 cifras significativas, por lo tanto en nuestro caso con 7 nos va a valer, pero también me pueden poner hasta 7. ¿Vale? Entonces lo que hacemos, y luego nos vamos al otro y hacemos lo mismo. ¿Vale? Hacemos Save Data, nos vamos al otro directorio, que es el 2020, y lo salvamos. ¿Vale? Yo le he llamado solución, si queréis le llamo solución K. Hacer otro. Le digo B7 y OK. Bien, entonces ya tenemos los dos ficheros. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a un editor de textos, ¿de acuerdo? Y en el fichero correspondiente lo que hacemos es le quitamos, lo abrimos evidentemente, el fichero CSV que hemos salvado antes. Estoy con el caso de la conductividad térmica real del hielo, dependiente de la temperatura. Entonces le quitamos la primera línea, que es la que nos va a molestar para importar el fichero, por ejemplo en MATLAB. Yo lo voy a hacer con MATLAB, ¿vale? El cálculo de ese valor de la diferencia de las dos soluciones. Entonces lo borraría aquí, ¿vale? Y lo salvaría y lo vamos a salvar ¿vale? Entonces lo salvaría, ¿dónde estaba? Sí, pues lo salvaría con un nombre distinto. Yo lo salvaba con este nombre, ¿vale? Yo en este caso no quiero volver a salvarlo, entonces le pondré el nombre este de aquí y este fichero, ¿vale? Yo le he puesto el sufijo MATLAB y es el que me va a servir ahora para importarlo. Repito, este fichero es exactamente el mismo que habíamos obtenido de la solución, quitando la carátula de arriba, ¿vale? Fijaros que en la carátula lo único que nos indicaba era qué es lo que era cada cosa, cada columna. La primera columna son las temperaturas, la segunda es la coordenada X, la tercera es la coordenada Y, y la otra la coordenada Z, que es C. Bien, por lo tanto aquí le tenemos las temperaturas en los 800, vamos a ver cuántos nodos eran, 850 nodos. Hacéis lo mismo con el otro fichero, ¿vale? Que sería esta, ¿vale? Quitáis también la primera fila igual y lo salváis con un nombre adecuado. Yo ya lo he salvado, me parece que es este fichero de aquí, ¿de acuerdo? Y esos son los dos ficheros que voy a utilizar para leerlo con MATLAB. Entonces, bueno, sabéis que todos, supongo que ya sabéis manejar MATLAB, todos, y lo tenéis instalado. Entonces, bueno, yo no lo voy a hacer exactamente con MATLAB porque tardo mucho en cargarlo. Voy a utilizar Octave, que es lo mismo que MATLAB, es una versión libre de MATLAB, ¿vale? Entonces lo tengo hecho aquí, preparado. Esto ya es muy fácil. ¿Qué es lo que hago? Pues en primer lugar, una vez que he abierto Octave, tengo que cargar, en este caso cargo de los dos ficheros que tengo, uno con la solución a K constante y otra solución a K variable. Abro en primer lugar el fichero que había preparado para MATLAB, es decir, quitándole la primera fila, y simplemente con el comando load de MATLAB, ¿vale? Entonces vemos que ha generado una matriz
de 850 filas y 4 columnas. Vale, y ahora lo que voy a extraer es la primera fila. La primera columna, que es la columna de las temperaturas, que es la que me interesa para hacer la comparación. La salvo aquí, fijaros cómo la salvo, le pongo el nombre de la matriz, la primera columna pongo 2 puntos que indican que van a coger toda la columna y luego 1 que me indica que es la primera columna. ¿Vale? Es decir, aquí se recorre todas las filas de la primera columna. Bueno, pues hago lo mismo con el otro fichero, ¿vale? Con el del otro directorio. Aquí ya es la K hielo, es decir, la K que depende de la temperatura. Lo cargo y a continuación asocio como antes a una variable nueva la primera columna. ¿Vale? Entonces tenemos TK constante, que será la temperatura AK constante, y TK hielo, que es la temperatura AK variable con la temperatura. Fijaros que ambos son vectores, un vector columna de 850, dimensión 850. Bien, pues, ¿qué es lo que hago ahora? Aplico la expresión que hemos visto antes, ¿vale? Esta de aquí. ¿Qué es lo que hago? Pues calculo el valor, está aquí arriba, calculo 2 por la norma. Cuando ponéis norm de un vector es la norma euclidia, ¿vale? Lo que es el módulo, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, de las 850 componentes, ¿vale? Entonces, dividís las temperaturas a K constante, restáis las temperaturas a K constante menos las temperaturas a K variable. ¿Vale? Y bueno, podríais pensar que esto me va a dar una idea ya de la diferencia, pero no, porque daros cuenta que al ser vectores de dimensión muy grande se van acumulando esas diferencias, aunque sean pequeñas, y esto por sí solo no da una idea de la diferencia. Hay que dividir por la norma de esos vectores, o si queréis por la media de la norma de cada uno de ellos. Por eso multiplico aquí por 2 y divido por esto, ¿vale? Entonces esto sí que me va a dar una idea de cuál es la diferencia relativa entre las dos soluciones, que como veis es del orden de 7,7 por 10 a la menos 3. Bueno, esto lo que indica es que efectivamente hay una diferencia, no son soluciones idénticas, que ya habíamos visto viendo que el valor máximo variaba, pero que la diferencia es poco significativa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que para según qué aplicación nos puede valer la aproximación de que K es constante. ¿De acuerdo? Entonces aquí espero que os haya quedado claro cómo, primero, se puede descargar del programa ParaView un fichero con los datos numéricos de la solución en todos los nodos del mallado, y luego cómo se puede trabajar con ellos para intentar estimar la diferencia que hay entre dos soluciones de dos problemas distintos. Muchas gracias por vuestra atención.